Bienvenido a una exploración del concepto de sombra de Carl Jung. Un aspecto oculto y oscuro de la psique humana, la sombra es donde residen los impulsos, miedos y deseos reprimidos, ocultos de nuestras mentes conscientes. Ven con nosotros mientras profundizamos en este intrigante tema, y comprendemos cómo nuestra sombra influye en nuestra vida diaria, nuestras relaciones y nuestros procesos de toma de decisiones. ¿Cómo se expresa la sombra en comportamientos que no comprendemos o en emociones intensas e inexplicables? La sombra es ese elemento de nuestro ser que preferiríamos negar que aceptar, convirtiéndolo en un vasto depósito de material psíquico potencialmente dañino. A pesar de esto, la sombra no puede ser vencida ni negada, es una parte integral de nosotros, siempre presente dentro de nuestro inconsciente. Podemos optar por sacar a la luz estos aspectos ocultos de nosotros, podemos profundizar en las turbias profundidades de nuestra psique, explorándolos, comprendiéndolos e integrándolos con nuestra personalidad consciente. Este proceso, conocido como trabajo en la sombra, puede ser a la vez desafiante y catártico y conducir a un profundo crecimiento personal y autorrealización. La sombra es un elemento esencial de la individuación, el proceso mediante el cual integramos todas las partes de nuestra psique para lograr la totalidad. Resistir la sombra solo la hace más potente, puede proyectarse sobre los demás, distorsionando nuestra percepción de ellos, provocando conflictos y malentendidos en las relaciones. La sombra a menudo revela su existencia en nuestras vidas a través de patrones y hábitos inconscientes que parecen sabotear nuestro crecimiento o mantenernos atrapados en estados emocionales negativos. Al reconocer esto, podemos comenzar a tomar control sobre él y, en última instancia, transformar estos patrones. La sombra colectiva de la humanidad también se explora en la dinámica social. No reconocido y repudiado por la conciencia colectiva, se revela en males y problemas sociales. Como individuos, comprender y trabajar con nuestras sombras personales puede conducir a la transformación y curación social. Experimentar y comprender nuestra sombra a menudo puede generar emociones intensas e inexplicables. Es posible que nos topemos con aspectos de nosotros mismos que nunca supimos que existían, lo que genera sentimientos de confusión y, tal vez, incluso miedo. Sin embargo, aceptar este proceso es una parte esencial del trabajo en la sombra. Las máscaras simbolizan la sombra. Nos permiten ocultar partes de nuestra identidad. La máscara no es tanto un objeto real sino una metáfora de nuestro mecanismo psicológico que enmascara partes de nuestra verdadera identidad de nosotros mismos y de los demás. Comprender las máscaras que usamos puede ayudarnos a descubrir nuestra sombra. La manifestación de la sombra se puede observar en conductas que nos confunden, acciones que parecen surgir de la nada e intensidades de sentimiento que no tienen causa aparente. El trabajo en la sombra implica aprender a reconocer estos patrones y comprender sus raíces. Resistir la sombra puede llevar a su proyección sobre los demás. Este proceso se llama proyección psicológica. Al proyectar nuestros rasgos negativos sobre los demás, nos protegemos de enfrentarlos en nosotros mismos. Reconocer este mecanismo es un paso esencial hacia la integración de nuestra sombra. Ignorar o repudiar nuestra sombra puede generar una sensación de incompletitud o estancamiento en la vida. Cuando llevamos consigo esta parte oculta de nosotros mismos, puede surgir de maneras desagradables. Pero cuando nos enfrentamos a nuestra sombra, podemos liberarnos de estos ciclos y lograr una sensación de paz interior. La confrontación es una parte natural del proceso. Es un poco como el enfrentamiento final entre el héroe y el villano en una historia épica. El protagonista aquí, sin embargo, no está involucrado en una batalla física sino psicológica, luchando por comprender y aceptar las facetas más oscuras de su ser. El trabajo en la sombra a menudo implica el uso de métodos creativos como el análisis de sueños, el registro en diario y la imaginación activa. Estas técnicas pueden ayudar a dar forma a los aspectos informe de nuestra sombra y llevarla a la conciencia. La sombra no es inherentemente negativa. Abarca todos aquellos aspectos de nosotros mismos que existen fuera de nuestra conciencia, tanto los buenos como los malos. Por lo tanto, abrazar la sombra se trata tanto de celebrar nuestras potencialidades como de enfrentar nuestras limitaciones. En el corazón de la sombra se encuentran nuestros instintos reprimidos. Si bien estos pueden manifestarse en comportamientos poco saludables si no se abordan, cuando se integran, pueden proporcionarnos una fuente de energía cruda y sin trazos que podemos canalizar de manera constructiva. Llevar la sombra a la luz nos permite acceder a nuestro poder de sombra, la energía sin explotar que yace latente dentro de nosotros, esperando ser explorada. Este poder puede impulsarnos hacia el desarrollo y crecimiento personal y permitirnos ver el mundo desde una perspectiva diferente. La sombra puede servir como puerta de entrada acogedora al mundo de la potencialidad pura. Es el reino del que surge toda creatividad.
Al abrazar nuestro lado oscuro, inevitablemente nos convertimos en seres humanos más creativos y perspicaces. Desentrañar nuestra sombra puede desafiar nuestras creencias y percepciones profundamente arraigadas, sacándonos de nuestras zonas de confort. Pero también nos brinda la oportunidad de crecer y evolucionar como individuos. Evitando estereotipos y ideas preconcebidas, podemos lograr una comprensión más rica y holística de nosotros mismos. La sombra puede darse a conocer a través de nuestros sueños, manifestándose muchas veces como una figura del mismo sexo que nosotros. Al enfrentarnos a estas figuras oníricas, nos enfrentamos a las partes más oscuras y no reconocidas de nuestro ser, sacándolas de las sombras y llevándolas a la luz de la conciencia. Todos poseemos una sombra, pero su naturaleza y composición son únicas para cada uno de nosotros. La sombra de una persona puede tomar la forma de ira o envidia, mientras que la de otra puede manifestarse como culpa o vergüenza. Comprender esta individualidad puede ser un aspecto crucial del trabajo en la sombra. Explorar tu sombra requiere coraje, porque significa aventurarte en territorio desconocido dentro de nuestra psique. Requiere la fuerza para afrontar aspectos de ti mismo de los que preferirías distanciarte, pero también ofrece la promesa de liberación personal y autorreconocimiento. En nuestro viaje hacia la comprensión de la sombra, es importante recordar que el objetivo no es eliminarla, sino integrarla en nuestra personalidad consciente. La sombra representa partes de nosotros que no queremos reconocer, pero son precisamente estas partes las que pueden conducir a un profundo crecimiento y transformación personal. Se pueden utilizar algunas estrategias para afrontar la sombra. Desarrollar una práctica de autorreflexión e introspección es esencial. Además, buscar la orientación de un profesional calificado puede brindar un valioso apoyo y perspectiva en este proceso, a menudo desafiante. En última instancia, mirar a la sombra se trata de ser auténtico consigo mismo. Solo cuando aceptamos e integramos todos los aspectos de nuestro ser, la luz y la oscuridad, podremos realmente pretender conocernos a nosotros mismos. Es en esta profunda autoconciencia donde reside el verdadero potencial del crecimiento y la transformación humanos. A medida que profundizamos en nuestra sombra, despegamos las capas de condicionamiento, revelando el verdadero yo que se encuentra debajo. Es a la vez una experiencia humillante y liberadora, que abre apertura a nuestra naturaleza multifacética y allana el camino para una profunda autoevolución. Nuestra sombra puede incluso guiarnos por el camino de nuestra vida. Al comprender sus mensajes, podemos superar sus desafíos y aprovechar su potencial. Es un paso fundamental para alcanzar un estado de vitalidad, espontaneidad y estar más cerca del yo auténtico. La sombra reside dentro de nosotros, sondeándonos cuando somos más vulnerables, afirmando su presencia cuando nos atrevemos a hacer demasiado de lo que consideramos bueno o correcto. Al involucrar a nuestra sombra en un diálogo honesto, potencialmente podemos aprovechar su poder, cerrando la brecha entre lo consciente y lo inconsciente. El trabajo de las sombras a menudo se siente como un viaje laberíntico, que comprende procesamiento tanto consciente como inconsciente. A medida que navegamos por sus giros y vueltas, podemos encontrar partes de nuestro ser que preferiríamos ignorar. Sin embargo, solo superando este miedo y evitación podremos liberarnos verdaderamente. La sombra es un paisaje inexplorado, un enigma que necesita ser descifrado. Como presagia nuestros aspectos desconocidos, puede parecer desalentador y hostil. Pero también es el guardián de nuestras fortalezas y potenciales descuidados. Interactuar conscientemente con él puede conducir a descubrimientos que alteran la vida. Al llegar profundamente a los abismos de nuestra psique, el trabajo de comprender e integrar la sombra es fundamental en la búsqueda de uno hacia la autorrealización. Es un testimonio de las complejidades inherentes a la naturaleza humana y del papel fundamental que desempeña la autoconciencia en la configuración de las narrativas de la vida. El viaje de exploración de sombras de cada persona es único, como la huella digital que revela la identidad individual. Cada uno descubre distintos miedos, deseos y lecciones. A medida que nos aventuramos a desentrañar nuestras sombras personales, nos embarcamos en una aventura de autodescubrimiento, curación y crecimiento para toda la vida.